Muy bien, otra vez vamos a hablar de un tema interesante, es la descripción de una palabra. Más que un tema, alrededor de esa palabra puede surgir mucho dependiendo de cómo se conjugue y en adelante pues diferentes temas al respecto. Pero rápidamente, que es el caso, lo que quiero hacer es definir más o menos una palabra. Sabemos que esa palabra la podemos terminar buscando en Google, en el diccionario y todo eso, pero aquí yo lo que hago es tratar de ejemplificarla, que tratándose de diccionario, de un concepto, estamos hablando más que de un significado, es de una serie de significantes alrededor de esta palabra que termina siendo un ejército móvil de metáforas que definitivamente le va poniendo algún tipo de tendencia al significado en cuestión y algún tipo de sentido en particular. Y bueno, primero saludarles y decir que la palabra ahora mismo, que vamos a tratar de hacer todo lo que dije en busca de una definición que termine comprendiéndose y que unida a otros temas que por eso conforma una temática y un contenido que puede implicarla, que de hecho ya yo he hablado de esto en otras ocasiones, se trata de la palabra alienación, ¿sí? Y alienación viene de la letra A inicialmente, pero el latín o etimológicamente pudiéramos decir que apelando a esa voz del latín, tiene que ver con alien, alejado, ajeno, extraño y que no me compete en cuanto a que, aunque lo asumo, dejo de ser yo para empezar a defender y esta idea se extrapola y que además ni siquiera me doy cuenta que está ocurriendo tal cosa. Es conocido, por ejemplo, esta palabra bueno, nos parece más bien a algo que está fuera de nosotros y que no solamente está fuera, sino que nos toma en el sentido de que nos posee, entendiéndose de que tú, yo, cualquier persona, como autoconciencia, deja de pensar por sí mismo y empieza a actuar por el discurso del otro, que lo influye y además ni siquiera es consciente, todavía esto es peor, cuando ni siquiera eres consciente de que tal cosa está ocurriendo. Así que tiene que ver con este hecho de no asumirse como auténtico y al mismo tiempo creer serlo. Estoy hablando del caso de no asumir un pensamiento crítico, en el sentido de que si bien te tienes que nutrir efectivamente del discurso del otro, es decir, que nos antecede, hay, como decía Nietzsche, y vuelvo a citarlo porque reiterativamente tiene que ver con todo esto, es el caso de la voluntad de poder que más allá de una cuestión de actividad allí conspirativa, es algo que está asumido desde la misma letra, llámese escritura, llámese palabra, llámese lengua en general, que nosotros podemos asumir unas ideologías que se transmiten necesariamente a través de la lengua, el lenguaje. Y en esta serie de códigos preexistentes que conducen a una idea que termina formulando nuestro sistema de creencias y que pudiera ser muy a menudo que estas ideas ya nos anteceden, que si bien puedes ir formándote en cuanto a agregarle, a hacer un valor agregado, y de este modo estás contribuyendo al caudal de información posible, también es verdad que hay una actitud, creencia, ideología dominante que en la era de globalización, que muchos pudieran pensar de que termina siendo una ventaja en cuanto a obtener y tener los mismos códigos en el contrato social, lo cierto es que lo bueno que termina siendo eh, producto de un pensamiento crítico conforme, consciente, es que justamente
seas, digamos, muy consciente, ahí estoy redundando, pero sí, tener una autoconciencia y tener un conocimiento, a lo mejor no tan cabal, pero por lo menos sí suficiente de que hay esto en el sistema, o formas parte de un sistema y de un sistema que incluye una ideología dominante, que termina siendo la dominante y que te puede también alienar, apoderándote de tales ideas sin necesidad de que te pregunten si estás de acuerdo o no. Es decir, un empoderamiento en el sentido de que ideológicamente pudieras estar simplemente repitiendo lo que el sistema quiere que se reproduzca. Y en ese sentido terminas reproduciendo lo mismo, la mismidad, más allá de ser original. Y cuando hablo de lo mismo, es un parecido a lo otro, no un parecido contigo mismo que termina siendo, de todas maneras, el hecho de que se transmitan ideas originales. No estoy diciendo original, ni nadie debería estar pensando esto, que no tengas un referente, ¿sí? Porque, por supuesto, hace falta este referente. Por eso es que en otra ocasión podemos extendernos en hablar del sujeto, que realmente el sujeto está sujeto. Siempre terminará usando referentes y en esto también tendría mucho que ver exactamente, necesariamente, su cosmovisión, sus ideologías estarían muy influenciadas por ese antecedente, referente, que termina de alguna forma haciendo una especie, si no eres consciente de ello, y es allí donde está la diferencia y el estado de alienación o no. Paulo Freire también hablaba de esta cuestión de la lengua como voluntad de poder, que son las relaciones de poder que existen en el lenguaje y que se pueden ir superando en la medida de que, como empáticamente se transmita, entendiendo, asumiendo y acercándonos en esa medida a las necesidades del otro, de la otredad. Así no estaremos reproduciendo el sistema, ni siquiera en esta dialéctica del amo y el esclavo, en esta dialéctica o relaciones que termina siendo un opresor y frente a él un oprimido, en estas relaciones donde el opresor termina haciéndole daño al oprimido, pero el oprimido lo que termina también estando en la necesidad de adaptarse para no morir, para sobrevivir. Pero en el caso de que se inviertan las cosas, él necesitaría ser un opresor. ¿Acaso este sería la meta del oprimido? Convertirse en lo que rechaza y en lo que de alguna manera está alterando su misma capacidad de emancipación. De hecho, la está destronando o desotrando en función de aquella voluntad de poder que termina alienando al otro. Es decir, subsumiéndolo, haciéndolo la mismidad, haciéndolo que no sea original y que no esté ni siquiera consciente de tal asunto, que es lo peor, porque en el caso de no estarlo, tendría un efecto de exactamente en psicología, es una patología que termina siendo un problema mental, ¿sí? Porque todo está en la mente, no hay que olvidarlo y es el caso. Aquí hay una definición que la voy a leer, me permiten aquí tener esta lectura que indica, y ahí textualmente habla sobre la alienación mental, que cuando es el caso es el permanente, la permanente actitud, y en psicología por eso es un estado mental que caracteriza a una pérdida de lo propio, es decir, una pérdida de identidad propia,
¿sí? Y que esto es producto de una autocracia, producto de deshacernos, de delegar, de poner a un lado la autoconciencia en detrimento de otro. Y cuando es el caso, es una psicosis, una patología mental. Es decir, es un individuo que puede llegar a tal estado de alienación mental que termina simplemente reproduciendo lo de otro. Y en este caso, hay también hay un autor que después podemos hablar de él, que habla de la teoría de la estupidez, que dice que justamente es eso lo que hace una persona estúpida. No estamos diciendo esto en términos ofensivos, ¿no? Simplemente es un término que pudiéramos muy bien explicar más adelante, pero tiene que ver con el asunto este de no entender, sino simplemente reproducir, digamos, sin cuestionar, sin necesidad de asumirse como una especie de autoconciencia que deberías tener y que más bien relegas para reproducir un sistema ya constituido. Que no estamos diciendo que tendrías que alejarte tanto como para no encontrarte identificado dentro de una sociedad, cultura, lengua a la cual no podemos salir. Lo que estamos tratando de decir, y es la diferencia, que vuelvo a reafirmarla o a resaltar el hecho de que tendría que ver la alienación cuando no es un acto consciente y ya es una psicosis, en todo caso, un problema de salud mental que termina en depresión, pudiera ser, si esto pues determina nuestra actividad siempre pospuesta también en cuanto a no tener la fuerza de voluntad como para investigar y asumir nuestro propio rol dentro de una sociedad, pero de manera activa y consciente. Así que cuando hablamos de alienación, uno pudiera decir que, y ya para ir concluyendo, es esta posesión que termina apoderándose de tus sistemas de creencias. Es más, ni siquiera tienes uno propio, sino que terminas, en pocas palabras, asumiendo de manera nada original, sí, lo que otro quiere que hagas. En pocas palabras, te termina alienando a tal grado que ni siquiera te das cuenta de que esto está ocurriendo, ¿sí? Y termina siendo así una patología. Aquí estoy tratando de seguir leyendo un poco de lo que tiene que ver esto en términos de la clínica, ¿no? Ya les adelantaba de que es un delirio y también les decía que es un estado donde el individuo sustituye la realidad vivida por el discurso de otro. Eso ya lo había dicho en otras palabras, ¿eh? Y también estoy tirando aquí la mirada para no equivocarme en conceptos que alrededor de este terminan siendo más clínicos y bueno, algo delicado definitivamente, que no queremos malinterpretar. En todo caso, termina siendo un problema social, pero también un problema psicológico, ¿no? Porque presupone necesariamente, una vez más, una patología mental. Y para que esto ocurra, el sujeto aparentemente lo que termina siendo es, eh, aunque aparentemente se vea sano, ¿sí? En apariencia, una vez más, termina afectando su personalidad en el sentido de que la mayoría de los individuos que la presentan, el estado de alienación mental, bajo ciertas condiciones externas a las cuales terminan siendo apoderados, no empoderados, ¿sí? Empoderado es este término que uno dice, bueno, yo puedo sentirme de que yo soy autónomo y aunque
no estoy diciendo de que sea una autonomía total de que debes vivir como un ermitaño o como una ermitaña en una especie de sociópata que no quiere nada con la sociedad. No, eso sería el otro extremo. Pero también es el delicado equilibrio que debe ocurrir en cuanto a no asumirse un esclavo del sistema, tampoco un amo del mismo, ¿sí? Sino encontrar la media. Y en este sentido, lo natural sería que tengas tus propios sistemas de valores, tus propios sistemas de creencias y que lo vayas edificando y que al final cualquier acto que pueda desprenderse y que sea un producto original, que sean acciones al menos conscientes y no relegadas, ni mucho menos delegadas completamente en otro que termine al fin y al cabo simplemente hallar una zona de confort, pero tan mínima en el sentido de que hay un esfuerzo tan mínimo que dejes de practicar, de estar en un estado de sometimiento al extremo que te lleve a ser negligente. Y las consecuencias que vas a sufrir por tal cosa te van a terminar agarrando, alcanzando y bueno, producto de ello, este estado de insatisfacción, porque no estamos diciendo de que el deseo que siempre es pospuesto y que esta voluntad de poder que termine llenando tal vacío y que al cuestionarse no puede haber una cabida para tal cosa porque termina siendo una cuestión absorbente que te mutila cualquier gesto, cualquier intención de autonomía. Claro, el caso está en que a veces esto no está ocurriendo a un grado extremo, sino que uno mismo lo está amplificando. Y llegado el momento, más bien lo que haces es procrastinar. Es decir, dejas de hacerlo siempre buscando una excusa aparentemente válida para posponer tu autonomía, es decir, lo que deberías hacer. Y entonces es una cuestión de mínimo esfuerzo, de mantenerte en una zona de confort que, en pocas palabras, terminas tú mismo perjudicándote, terminas tú mismo alienándote, ¿sí? Más allá de que sí existe esta voluntad de poder. Y es más, cuando eres esa clase de persona, como estoy diciendo, que todo lo posterga, que no se atreve a levantarse, no se atreve, como decía Immanuel Kant en su momento, a levantarse y ser una persona de mayoría de edad que le dé uso a su razón, que termine siendo autónomo en este sentido, porque en todo caso se trata de la toma de decisiones que te corresponde hacer y que a cada quien. Y es encarar la realidad, no sustituir la realidad por el discurso del otro. Y en filosofía también hay algo en Rousseau, ¿sí? Y él declara de que también otros filósofos alemanes, aquí estoy tratando de ver esto porque se puede ampliar también allí mucho más. Ya había hablado de esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que bueno, ahí también hay una voluntad de poder y una alienación, por no hablar de Karl Marx, que también habla de que hay alguien que mueve los hilos y uno debería estar plenamente consciente de tal cosa, con el fin de levantarse no en un estado de revolución contra el sistema, sino más bien en una conciencia plena de que tal cosa está ocurriendo, ¿sí? Y entonces este desencantamiento te pudiera llevar a romper o salir del sueño dogmático y empezar a ser dueño de tu propio destino. Es decir, de razonar
y de hacer las cosas de forma consciente, de alcanzar la mayoría de edad, como aquellos que pregonaban la Ilustración y Immanuel Kant. Que bueno, yo no estoy diciendo que esto haya que llevarlo al extremo, porque también es delicado, como yo he dicho aquí en otras ocasiones, y bueno, a veces también hay que mantenerse sobrio en el sentido de que no estar en una permanente, vamos a decirlo así, como que si te estuvieran persiguiendo cuando tal cosa no está pasando, como que si hubiese una cuestión que obviamente no está sucediendo, paranoicamente pudieras estar pensando en que, bueno, yo no soy dueño de nada y esto debilita también las capacidades mentales. Pero hay que saber de que hay una voluntad de poder, hay una alienación siempre latente y lo que sí hay siempre es la posibilidad de que seas dueño de tus decisiones porque al fin y al cabo la alienación va de eso. Y cuando hablamos de los niños y de esto, de que ellos puedan ir desarrollando su propia autoconciencia, que es humano después de todo, terminará ocurriendo de que cada quien tendría que tener una autonomía y que hay que fortalecerla, nunca ser un sobreprotector implacable que termine, sí, de alguna manera socavando la creatividad. En educación tal cosa ocurre. Hay un estado de alienación, yo creo que es así porque el sistema está constituido en una institución muy cerrada que no deja cabida para otras cosas. Y en ese sentido, es por eso que los niños, los estudiantes se terminan aburriendo de un sistema que no deja lugar para la creatividad. Yo sí estoy plenamente consciente, y Ken Robinson también hablaba de ello, que en pedagogía la última cara visible de todo este conglomerado que es en definitiva la política del Estado, que es la educación, mediante el currículum básico nacional, si se quiere, mediante el programa y todo este tipo de cosas, termina siendo el último factor, o mejor dicho, el que da la cara con el estudiante es el docente. En todo caso, él tendría que hacer toda su programación, que si bien es cierto, está circunscrita a un sistema, la creatividad que el docente tenga de cara a los estudiantes es lo que finalmente va a determinar, porque es aquella que termina siendo la cara visible del sistema. Hablo del docente. Cuando esto ocurre, el docente debería ser el responsable no de reproducir el sistema, ni tampoco alejarse tanto de él, pero sí poner estrategias que sean de alguna manera atractivas para que el estudiante no se sienta en un estado de alienación que termine socavando la creatividad. Después de todo, desde aquí, desde donde yo estoy, el currículum básico nacional tiene algo que a mí me llama la atención, porque la finalidad es que el ciudadano, el estudiante, que es el ciudadano en todo caso, ¿verdad? Y el futuro en perspectiva que va a ser el ciudadano ideal de la sociedad, por ejemplo, ecuatoriana, me llama la atención justo, solidario e innovador. Y cuando estamos hablando de una persona justa, solidaria, pero sobre todo esta última palabra, innovador, quiere decir que para que sea innovador tiene que desarrollar su potencial y para que lo desarrolle tienes que dejarlo. De modo que el sistema no puede impedir los estados de creatividad, el potencial que tenga el estudiante. Debe más bien fomentarlo, no ser un estorbo para la creatividad, porque entonces estaría dejando de ser, o definitivamente estaría más difícil de cumplirse esta parte de innovador. Innovador es aquel que crea, no el que reproduce, ¿sí? Tú le das argumento y esta persona, este estudiante debe tener una creatividad que sea no producto de la reproducción de un sistema, sino que este sistema, ¿verdad? Más que socavar, en vez de hacer eso, debería promover la creatividad.
y no debería ser una especie de amo que termine alienando a otro, porque esta especie de control total lo que termina haciendo es, como es poco natural, termina siendo contraproducente a esta meta que también ocurre en la familia con la crianza de los hijos, porque en la familia, por supuesto, es el medio didáctico de educación primario, debería ser así, y los padres responsables tienen esta tarea en primer lugar, pero la escuela sería este segundo escenario que terminaría facilitándolo en última instancia el docente de turno, que es, como le decía, la cara visible del monstruo del sistema del magisterio, que uno pudiera estar o no de acuerdo con él, pero sí que podemos maniobrar tal cosa cuando hacemos estrategias que terminen motivando al estudiante y no alienándolo. Porque no queremos estar alienados con el sistema, reconocer que tal cosa está ocurriendo y en un estado consciente, no reproductivo, pero tampoco alejarnos tanto de él. Es decir, tampoco queremos provocar una controversia que terminen botándonos del sistema, sino convivir con eso, y hay una especie de flexibilidad. Eso entiendo yo porque también he sido docente y lo soy, que termina estando en manos del profesor, del docente, del maestro. Y ahí, vaya, que puedes hacer mucho para romper con esta dialéctica del amo y el esclavo, y la pedagogía, pero sobre todo la conciencia que tengas de ver al otro, como decía Freire, no como un depósito, sino como un ser pensante, consciente, un estudiante que tiene ya ganado mucho potencial y también en función a este potencial mucho por desarrollar, es no en una posesión de educación bancaria, sino emancipadora, liberadora. Porque si algo debería hacer la educación es fomentar los estadios de desarrollo en función a la personalidad, no a un estándar, sino hay que ser un especialista, porque cada caso en una escuela, por ejemplo, estudiantes reunidos, cada uno de ellos es diferente, de modo que deberían recibir un tratamiento distinto, que no hay muchos profesores, que yo tengo una sola planificación. En todo caso serían excusas no válidas, porque sí que podemos hacer todo lo posible, y siempre es posible cuando se parte de un amor genuino por la capacidad y reconocimiento del otro, y también porque éste finalmente aprenda, no como el dueño de la verdad, en esta prepotencia docente que también puedo convertirme en una especie de amo severo, conductista, sino como un, una persona que sea partícipe de un aprendizaje que más bien facilite lograr estadios de desarrollo que terminen siendo significativos, cooperativos, y sobre todo que puedan devenir en terminar de consolidar el potencial, y que estas personitas que van a ser adultos sean personas que terminen recordándolo a uno, al menos, que esto siempre ocurre. Yo recuerdo a este profesor, quizás no recuerdo tanto su clase y tal, pero sí cómo lo trataron, me motivó a hacer tal cosa. Siempre tratar de ver el lado bueno, para que este lado bueno termine potenciándose y no caer en esta actitud que a veces es muy fácil caer en ella cuando perdemos la paciencia de lo malo que hay del otro lado, porque en todo caso yo también tengo mis falencias, y cuando yo piso tierra estoy, como diría Paulo Freire, en función del lenguaje, conocer el vocabulario, el universo vocabular,
y en ese sentido tener grados de empatía notables y también que faciliten el contacto con el otro, con el estudiante. De modo que estoy tratando de enseñar de verdad y de transmitir, de compartir, siendo que no soy el dueño del aprendizaje, sino solamente soy un mediador de él y puedo usar muchos medios a mi alcance para facilitarlo, para de alguna manera hacer que sea algo liberador, emancipador, una vez más. Y que, bueno, hay muchos recursos, ya después podemos hablar de otra cosa en relación a esto porque me estoy extendiendo demasiado. Pero eso de alienación, tiene que ver definitivamente con una postura que, si bien existe, hay que combatirla, no de manera severa para convertirnos también nosotros en el que tiene la voluntad de poder, un poder que tiene como único objeto de convertir al otro en un esclavo, porque bueno, ya yo me salí de ser esclavo, ahora yo me voy a convertir en el amo, y entonces va a ser, como decía Freire, una vez más, Paulo Freire. Después le voy a hablar de él y la pedagogía del oprimido en otro episodio. Pero como aquí estoy definiendo una palabra, quedémonos con el hecho de que alienación es algo que está muy relacionado con una voluntad de poder, pero que está bastante relacionado con el hecho de que ni siquiera te enteres que tal cosa ocurre. De modo que eres pasivo y siempre estás haciendo cosas que ni siquiera te preguntas por qué yo voy para allá, por qué me estoy moviendo hacia allá. Dejas de cuestionar para simplemente adaptarte, que bueno, es cierto que debe haber una capacidad de adaptarse y siempre va a ser posible y va a estar presente. Pero lo que estoy tratando de decir, y ya para resumirlo, es que estás muy consciente de cuáles son los recursos, cuál es el sistema, cuál es la estructura, y eres parte de tal sistema y puedes contribuir a romper el ciclo, a ver en esa otredad no una cuestión de lucha continua, sino de deponerte, de hacerle frente de forma pasiva, activa, pero sin violencia, más que pasiva, y más bien contribuir a romper con ese círculo vicioso del amo y el esclavo, siempre permanente, con una voluntad de poder alienante que termina corrompiéndote, y más que corrompiéndote, termina asumiéndote y desconociendo tu autenticidad. Es más, dejas de ser auténtico, dejas de tener una identidad propia para asumir la del otro. Estoy tratando de resumir para concluir. Esto es alienación, ¿sí? Y por eso quería más o menos definir esta palabra. Y por eso hay muchas oportunidades para que vuelva a aparecer esta palabra y en otra ocasión hacer detalles y colorarios alrededor de ella con otros ejemplos, con autores desde el punto de vista psicológico, filosófico, en el estrato social, que básicamente tiene que ver con la pedagogía necesariamente porque es un área social, como ya les comenté, de todo lo que pudiera ocurrir en esta, digamos, simbiosis, esta alteridad, que es un proceso siempre de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, hasta aquí. Creo que dije mucho y esto quedó muy largo, pero esperemos sirva para definir la palabra alienación. Hasta luego, chao, chao.